Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un programa más de Enlaces Empresariales. Nos da mucho gusto que nos acompañen semana a semana en estas transmisiones. Nosotros somos una agencia muy comprometida con nuestros clientes, por lo que siempre estamos tratando de llevarles contenido de valor. Nuestra invitada de hoy nos hará reflexionar y nos brindará recomendaciones muy interesantes en relación a nuestras finanzas. Reflexionaremos acerca de nuestra situación personal y empresarial y nos dará ideas y recomendaciones para mantener nuestras finanzas sanas. Agradezco mucho a la licenciada Kenia López por concedernos este espacio. Es un honor tenerla con nosotros. Y también saludo a Mayra García, que es la conductora oficial de nuestro programa. Y como siempre, ella nos hará favor de presentarnos a nuestra invitada como se debe. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Comenzamos. Así es, Reina. Bueno, un enlace más, muy contentos de compartir con todos nuestros amigos del auditorio. Ojalá por ahí les estén gustando nuestros temas. Yo estoy segura de que sí. Los compartan, nos den like, nos sigan en YouTube. En fin, este espacio es para ustedes. Y bueno, doy la bienvenida a nuestra invitada. Vamos a hablar el día de hoy sobre disciplina financiera en contextos inciertos. Y para ahí está con nosotros nuestra especialista, la licenciada Kenia López. Ella es licenciada en Economía con especialidad en Finanzas Corporativas, con más de 20 años de experiencia en la banca privada. Se ha desempeñado como asesora patrimonial senior en Casa de Bolsa Finamex desde el 2010. Es un placer que esté aquí con nosotros, licenciada Kenia, compartiendo este enlace. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por dejarme compartir algunos conceptos que a lo largo de mucho tiempo he obtenido, ¿no? Y yo pues de seguro vamos a aprender muchísimo. Pues es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias a mi público. Las dejo charlar. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría que habláramos como a manera de abrir el tema, a manera de contexto, sobre esta situación que estamos atravesando, el confinamiento, la pandemia que todos estamos viviendo, pero cómo es que las familias y las empresas en México están sobrellevando esta situación, sobre todo en el aspecto financiero. Si pudiera empezar a platicarnos sobre esto. Háblame de tú, Mayra. Okay. La verdad es que estamos más a gusto. Muy bien. Sí, definitivamente lo que estamos pasando a todos nos tomó de manera diferente, ¿sí? Sí es un choque que hay que entenderlo así como es decir, no es un problema estructural, ¿sí? No es que se haya venido una crisis derivada de malas decisiones o de un mal comportamiento en la economía, sino que ha sido un choque que ha impactado en el tema económico de manera externa y que bueno, para todos ha sido una prueba como la prueba del ácido, ¿no? O sea, desde cómo nos encontró en términos de salud, cómo nos encontró en términos de, bueno, salud física, salud emocional también, salud de nuestras relaciones personales. Nuestra profesión también está puesta a prueba, ¿sí? Porque en cambios que llegaron para quedarse. Entonces, nuestra situación profesional también hay que valorarla de aquí hacia adelante. En este momento que ha sido crítico, ha sido un momento de impulso de algunas empresas o de algunas industrias que se están catapultando hacia adelante, que a lo mejor están teniendo un impulso cuántico, si se vale el término, es decir, un impulso acelerado, y hay otras empresas o giros que hemos visto que se han contraído de manera importante. Yo creo que ahí, aquí en el momento en que estamos, tanto como profesionales, como familia, como empresas, debemos de estar evaluando nuestra sobrevivencia hacia adelante. Es decir, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar los siguientes 10 años, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos ponemos a evaluar o analizar indicadores muy concretos, por ejemplo, cómo se ha avanzado el comercio electrónico en los últimos 10 años, ¿no?
vemos que lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que el comercio electrónico ha crecido más o menos en 10 puntos porcentuales en relación a todo el consumo que le llamamos consumo, el retail, que le llamamos que es el consumo masivo o el consumo de las familias, ¿sí? Ese porcentaje se ha incrementado los últimos 10 años en 10 puntos y en las últimas 8 semanas se ha incrementado el mismo porcentaje, ¿sí? Es decir, la pandemia ha acelerado el comercio electrónico de una manera súper importante. Entonces, las empresas que están incursionando o que habían incursionado antes en este giro, pues obviamente que tuvieron un crecimiento importante. Es decir, no todos estamos viviendo la pandemia de la misma manera, ¿sí? O sea, hay que valorar en qué momento estamos y en qué giro estamos. La verdad es que para algunos es una oportunidad, para algunos ha sido un pequeño retroceso. Entonces yo creo que sí ha sido una prueba muy importante, pero yo creo que es una oportunidad para todos de reflexionar de lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer hacia adelante. Y bueno, yo creo que el tema de las finanzas a todos nos pega de alguna manera, todos estamos involucrados en él. Obviamente, pues sin finanzas pues, no existe el desarrollo, no existimos como sociedad por hablar en términos productivos. Y bueno, la mayoría de las familias en México, la mayoría de las empresas, no sé, pero por lo menos en cuestión personal, pues no contamos con un plan financiero como tal. Es decir, como que no tenemos esta cultura bueno, si a mí me tomó esta situación con deudas, sin un ahorro, y bueno, de verdad es momento de cuestionarnos estos contextos de incertidumbre, inciertos. A lo mejor este no es el único que vivimos, pero sí el que nos puede ayudar o hacer un parteaguas de aquí en adelante de contar con una estrategia financiera. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no tenemos en México, por lo menos las personas que yo conozco, una cultura al respecto, un plan financiero, hablando de manera personal? ¿Por qué pasa esto? Fíjate que sí, en México tenemos este asunto de que no planeamos, ¿sí? Yo siento que puede ser por algunas cuestiones. Primero, que no tenemos una conciencia de la situación o la realidad financiera que tenemos en México. Si hablamos de las generaciones anteriores, existía todo un sistema de retiro que aseguraba a la mayoría de los trabajadores que al final de su vida productiva iba a tener una pensión, ¿no? Que en su momento era suficiente. Ahorita sabemos que ya no era suficiente para la mayoría de los jubilados y que la mayoría de ellos dependen al 70 o al 80% de la manutención de la familia, ¿sí? Es decir, los adultos mayores en general en México dependen casi completamente de la manutención de la familia, o sea, de los hijos. Sin embargo, esto va a cambiar, por un lado, porque el sistema de pensiones en México ya no es así de patrimonial como lo era hace unos 30 años, ¿sí? Y además la proporción entre los adultos mayores y los hijos que trabajaban para mantenerlos, ahorita más o menos anda el 12%, que son los adultos mayores, pero cuando tú y yo nos jubilemos, a lo mejor en 25 o 30 años, el porcentaje de los adultos mayores seremos más o menos un 20%. El problema no es que seamos el 20%, el problema es que nuestros hijos, que van a estar en una edad entre 35 y 45 años, serán el 18% de la población económicamente activa, ¿sí? Es decir, no podemos estar seguros de que nuestros hijos puedan tener el control de nuestra manutención en el futuro, ¿sí? Entonces se vuelve mucho más importante todo lo que podamos hacer en esta etapa productiva para garantizar esa manutención hacia el futuro, ¿sí? Yo creo que no hemos alcanzado a tener esa conciencia, debemos hacerlo.
Y por eso yo sí creo que es fundamental para todos, solteros, casados, viudos, divorciados, con familia, sin familia, que nos sentemos a lo mejor un día al año a hacer nuestro presupuesto anual, ¿sí? Yo creo que es una parte de conciencia. Otra parte creo que es la creencia. Creencias de que quizá sí queremos hacer algo, queremos hacer un patrimonio, pero quizá creemos que no somos suficiente o no estamos generando lo suficiente para hacerlo. Nos ponemos de repente metas demasiado altas y creemos que no las vamos a alcanzar. Yo creo que hay que ir por partes, ¿sí? O sea, evaluar qué estamos haciendo bien, con qué contamos y qué podemos empezar a hacer. Y el presupuesto es una herramienta que, si se usa correctamente, es una herramienta muy poderosa para alcanzar y cumplir las metas que cada quien tenga. O sea, para ti a lo mejor puede ser comprarte un carro o comprar un terreno. Mucha gente invierte de esa manera porque es también una creencia que los bienes raíces generan muchas utilidades en el tiempo, ¿no? Y bueno, en general puede ser, no es totalmente cierto, pero bueno, si es una manera de ahorro, pues vale la pena evaluarla. Pero todo debe de depender del presupuesto, o sea, a plantearnos, ¿sí? Y un presupuesto no es complicado. Uno cree que debe cumplirlo completamente al pie de la letra y parece como muy mecanizado y puede ser acartonado, ¿no? O sea, y la verdad es que no es cierto. Si hacemos un buen presupuesto, podemos incluirle todos nuestros gustos, ¿sí? Es decir, Pero si existen diferentes entradas, no sé, a lo mejor una persona percibe no lo suficiente para lograr lo que se ha propuesto, aún así se puede llegar a cumplir esa meta o tener el manejo adecuado que mencionas, sin importar cuánto se perciba, o es muy difícil. no, no es difícil. Claro que no es ¿Cómo difícil. hay que hacer? Mira, tú crees que no es suficiente y esa es una creencia, ¿sí? Ajá. Esa para empezar es una creencia de decir, no gano lo suficiente para tener este objetivo o meta en la vida, ¿sí? Esa es una creencia muy limitante. Pero déjame te digo que sí se puede, si lo ordenas, ¿sí? Un presupuesto, digo, puede ser tema de otra sesión porque debemos ir al detalle, pero un presupuesto, cuando lo asumes, lo empiezas, lo haces por una o dos ocasiones, después puede ser muy intuitivo, de manera que ya de manera mecánica puedes destinar lo que decidiste destinar al ahorro y poco a poco vas a ir cumpliendo tus metas. Fíjate, a mí me gusta mucho una frase que dice, la mayoría de las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, ¿sí? Porque en un año tenemos todo el impulso de hacer algo, ¿sí? Y a lo mejor empezamos con mucho ímpetu y empezamos a hacer algo que tenemos ganas, lo hacemos y creemos que podemos, ¿sí? Pero subestimamos lo que podemos lograr en 10 años, ¿sí? Lo que pasa es que a lo mejor tú me dices, yo no, alguien puede pensar que no puede llegar a una meta, pues que la quiere hacer en 6 meses o la quiere hacer en 2 meses, ¿no? Entonces, si podemos ordenarnos, podemos cumplir la meta que querramos dándole el tiempo suficiente, ¿sí? Ok. Y otra razón que yo creo que puede determinar que no tengamos un plan es el exceso de confianza, ¿sí? O sea, creemos que las cosas van a salir y en la mentalidad del mexicano es mucho esto, ¿no? No, sí, las cosas van a salir, Dios no nos desampara. Y sí es cierto, pero no es para que pongamos toda nuestra confianza ahí, pues, ¿sí? Okay. Entonces, con un poco de disciplina, con un poco de orden, claro que podemos llegar a cualquier meta. Muy bien, ahorita comentaste la palabra, dijiste sobre creencias, esa es una creencia. Yo creo que hay ideas muy preconcebidas, sobre todo en los mexicanos, no sé, a nivel mundial, sobre el dinero, que a lo mejor tiene que ver con
con nuestra forma de pensar o de ser, no sé, con dinero baila el perro, o lo relacionamos con corrupción, el dinero fácil no está bien, no sé, ¿no? Dios no le dio alas a los alacranes, el dinero no da la felicidad y tantas cosas que asociamos con el dinero. ¿Tiene eso que ver a lo mejor también con nuestra relación con las finanzas, con nuestra relación con el dinero o no? Sí, yo creo que sí. Entre toda esta cultura tan grande que tenemos de hacer eh, chiste de todo, se esconde una tendencia muy clara a despreciar el dinero como parte de una buena persona, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por ejemplo podemos ver que dicen que es más fácil que quepa un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Y en esas creencias que hemos tomado como nuestras, porque generalmente las escuchamos, las vamos escuchando en el camino por la vida, pero nos las quedamos, ¿no? Entonces, sí valdría la pena analizar cómo estoy yo con respecto al dinero, porque la relación con el dinero es como cualquier relación, ¿sí? Es como si tú, no sé si eres casada, pero si tienes novio y ves que llega y dices, ay, ya llegó este, ¿no? O no quería ni verlo, o estoy enojada con él. O sea, si te llega dinero y tú lo repeles o te molesta decir a lo mejor es muy poquito o mira nomás la miseria que gano. ¿Cuántas veces te has quejado el último mes, por ejemplo, de lo que ganas? ¿No? Si cambiamos de entrada esa percepción de los ingresos y decimos, ok, mi ingreso es tal, ¿no? O hice un nuevo cliente, o simplemente si soy empleado me llegó mi quincena y lo agradeces, en ese momento empieza a cambiar toda tu percepción de recibir, o sea, de la creencia de que eres merecedor de recibir. Y si tú empiezas a hacer un ejercicio para cada vez recibir más y mejor, seguramente va a llegar más fácil, ¿sí? O sea, sí, hay muchos libros acerca de esto y la verdad es que es un trabajo personal y las creencias son muy fáciles de eliminar cuando te encargas de ellas, ¿sí? Porque tú dices, en el camino fui tomando algunas creencias que me están limitando a lo mejor a ser una persona más próspera, pero es nada más de trabajar, ¿eh? O sea, identificar una creencia y quitarla. O sea, no es tan difícil. Cuando la identificas y vas un poquito atrás y decir, a ver, ¿de dónde yo saqué esto? Porque o sea, la percepción mala del dinero y del progreso y todo eso no va con nuestra naturaleza. Sin embargo, la tomamos como propia y nos las quedamos. Pero en el momento en el que rompemos como ese patrón, empiezan a cambiar muchas cosas. Sí vale la pena analizar si lo que está sucediendo ahorita en tu vida, que tiene que ver con las decisiones que has tomado los últimos años, no con lo que has hecho en los últimos 2 meses, o no A tiene ver, que ver ¿cómo está eso, Kelly? absolutamente nada con la pandemia. ¿Cómo ¿Perdón? está eso? ¿Cómo está eso? O sea, que las decisiones obviamente son importantes, pero mencionaste que lo que estamos viviendo cada uno en su situación particular tiene que ver con las decisiones que tomamos o sea, en los últimos años, no sé, en los últimos meses. ¿Cómo se ve reflejado esto? Sí, generalmente, o sea, lo que estamos viviendo ahorita no es por la pandemia, o sea, si tu salud no está bien, generalmente yo soy de la creencia, pues a lo mejor estoy mal y habrá mucha gente en tu auditorio que piense diferente, pero mucho de lo que tenemos actualmente, cada uno en lo personal, tiene que ver con las decisiones que hemos tomado y no de lo que las decisiones de los últimos 2 semanas o 2 meses que empezó la pandemia, sino a qué decidimos dedicarnos, si decidimos quedarnos con un trabajo en lugar de otro, si decidimos dedicarnos o emprender, ¿no?, en lugar de ser empleados, si decidimos irnos por esta vía y no por otra, todo es el resultado de eso.
Y no es que sea malo, al contrario, es que ahorita tienes la oportunidad de que si no te gusta tu realidad, pues tienes la oportunidad de cambiarla. Y voy a lo mismo, no vas a ver resultados mañana, ¿no? Estamos trabajando y vamos a ver resultados quizá los primeros en unos 3 meses. Y si son decisiones más profundas y fundamentales, pues vas a ver en los siguientes años, no lo vamos a ver inmediatamente. ¿Sí? Pero generalmente no queremos trabajar en eso. Sí, vivimos más al día, a las caíditas, como diríamos, ¿no? Aquí en México, a las caíditas. O sea, yo creo que es lo contrario a lo que nos estás proponiendo. Hacer una autoevaluación, saber en qué momento estamos de nuestras finanzas, de nuestra vida. Y bueno, ahora sí empezar a generar un plan, a disciplinarnos, como lleva a título el programa del día de hoy. Disciplina financiera en contexto de incertidumbre, pero una incertidumbre puede ser, como bien dices, no precisamente por la pandemia, sino porque tenemos deudas, porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque no tenemos un plan de ahorro. ¿Cómo empezar a disciplinarnos, Kenia? ¿Cómo empezar a tener este orden como estrategias que nos pudieras empezar a decir, a compartir? Bueno, primero hay que tener un propósito. O sea, ¿para qué quieres disciplinarte? La disciplina por sí misma no funciona, ¿sí? O sea, por eso hay muchos ejemplos, incluso cuando empieza el año y todo el mundo quiere bajar los kilos, ¿no? Y se inscribe al gimnasio y paga todo el año, ¿no? Y entonces va los primeros días y está muy enfocado, y a lo mejor la primera semana va todos los días y luego empieza muy aporreado y ya no va, empieza a faltar un día y luego la tercera semana ya de plano se rindió, ¿no? O sea, primero hay que ver cuál es el propósito, ¿sí? Y si el propósito es suficientemente fuerte para invitarme a hacer algo. Y cuando tenemos ese propósito y esa pasión por cambiar algo que no nos gusta, ¿sí? Ahí podemos empezar. O sea, no antes ni después, ¿sí? Y ya lo demás es nada más, como dicen, barrer la pluma, ¿sí? Hacer un plan, un presupuesto, debe de tener un objetivo, ¿sí? Un presupuesto no es ser el mismo para quien tiene deudas, como tú dices, ¿sí? Que lo primero será sanear, como para quien tiene un pequeño excedente que ya lo identificó y que puede empezar a hacer planes patrimoniales, o para quienes ya llevan un camino andado, ¿sí? Entonces, si decimos alguien tiene deudas, ¿no? Pues es un plan especial, o sea, enfócate en las deudas más caras, ponte una fecha, haz cambios en tu día a día, ¿sí? Y todo parte de un presupuesto. Digo, me voy a tardar 5 minutos tal vez en decirte esto. Un presupuesto empieza en, en registrar todos los gastos que haces, ¿sí? Mucha gente se desespera en esa primera parte, pero es súper importante porque generalmente si tú tienes un billete y no supiste en qué lo gastaste, es porque lo desperdiciaste, ¿sí? Y muchas veces el gasto hormiga famoso mina hasta el 20 o 30% de tu ingreso, ¿sí? Y cuando tú lo pones en un papel y te vas dando cuenta, puede ser muy revelador para ti mismo. Es decir, si tú registras todo lo que, incluso la propina que le diste al que te lavó el carro o la propina que le diste al viene, ¿sí? Si tú la registras, no es que sea malo, o sea, pero regístralo. Entonces, tú lo registras y al final de un tiempo, o sea, hablemos del primer mes o un trimestre para que tú puedas ser más clara y tener mejor información. Vas a decir, ok, me gasté el 10% de mi ingreso en transporte,
me gasté el 20% de mi ingreso en comida o lo que sea, pero sí hay que sacarlo en porcentaje. ¿Cuánto me gasté? Hay unas partes muy importantes, que es cuánto me gasto en diversión o en mis hobbies. No significa que tengas que quitar tus hobbies, nada más que tienes que darle el espacio adecuado, el que tú quieres darle. Porque a lo mejor hoy estás muy de buenas y te revientas todo lo que tienes en irte a una fiesta, ¿no? O, no sé, a lo mejor gastas en cosas que cuando lo tienes en el papel, dices, no, si estoy gastando más en esto, ¿no? Más de lo que quisiera. O estoy gastando muy poquito en mis hobbies, me merezco algo más, ¿sí? Pero esa es una decisión. Ya que tienes todo en el papel, tú debes de decir, en esto sí voy a gastar, voy a reducir gastos aquí, y esto, y aquí hay un margen, y de aquí voy a ahorrar, ¿sí? Cuando tú haces esto, ok, tienes que incorporarle tus gastos normales, tienes que incorporarle tus gastos estacionales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a la mitad del año tuviste que pagar o colegiaturas o el seguro del carro, o vino Navidad y vienen los gastos de Navidad, de la cena y todo esto, ¿sí? Que son picos de gasto, pero también hay picos de ingreso, ¿sí? Entonces, hay que tratar de hacer de manera exhaustiva un presupuesto para que al final, cuando tú seas consciente de lo que está, de dónde está viniendo el dinero y a dónde se está yendo, tú puedas decidir en qué realmente sí quieres seguir haciéndolo y qué no, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces tienes que empezar a hacer un plan, ¿sí? Es decir, voy a quitarle aquí, voy a ponerle acá, y me va a sobrar, me tiene que sobrar tanto, y esto es al ahorro. Y entonces ese es el plan. Cuando tú lo haces de manera subsecuente, es decir, un año y lo hiciste el siguiente año y a lo mejor el tercer año, ya intuitivamente sabes en qué vas a gastar y en qué no, ¿sí? Incluso te empiezas a preguntar, ¿esto lo necesito o no lo necesito? ¿Sí? O porque cuando uno necesita algo y tiene dinero para comprarlo, lo tiene que comprar. Pero cuando uno necesita algo y no tiene para comprarlo, es cuando se justifica el crédito, ¿sí? Esas son las dos únicas razones para que tú compres algo, ¿sí? Ya cuando llegas a un nivel de conciencia financiera. Y cuando no tienes que comprar algo, es cuando no lo necesitas, aunque tengas dinero para comprarlo, y cuando no lo necesitas y no tienes dinero para comprarlo, porque ahí estás desperdiciando el crédito, ¿sí? Entonces, hay algunas como reglas, por ejemplo, no comprar a meses sin interés es algo que no te va a durar ni 15 días, ¿sí? Puedes comprar a meses sin intereses, algo que te va a durar después de que termines de pagar los meses. Y todas esas cosas que son reglas y que ayudan mucho a preparar tu presupuesto. Es, creo yo, indispensable que tengamos un presupuesto, y el presupuesto debe de ser familiar. Si eres soltero, bueno, lo harás tú solo. Pero si tienes familia, tienen que estar organizados todos los que ingresan y todos los que gastan, ¿sí? Todos tienen que ser parte del proyecto. Porque no funciona si solamente una persona, aunque sea el jefe de familia, hace un presupuesto y lo quiere seguir. Tiene que incorporar a todos los involucrados. Perdón, ya me extendí. No, súper bien. Estamos acá tomando los tips y obviamente identificándonos todos con esta parte de los hobbies, los vicios, el gasto hormiga. Bueno, ¿qué haríamos con todo eso? Yo creo que ni siquiera tenemos conciencia de cómo se vería plasmado en un papel y dónde está fugándose el dinero. Yo creo que ahí empezaría pues ya a disciplinarse nuestra situación financiera y darle un orden y obviamente priorizar, que de eso se trata. En cuestión de las empresas, Kenia, ¿qué podrías decirnos, no sé, sobre la liquidez, el arriesgarse, la inversión? ¿Cómo podríamos hablar del mismo tema en cuestión de disciplinas o de estrategias a nivel empresarial en estos tiempos también, pues, de este contexto?
Mira, yo creo que el tema de las finanzas de las empresas y las finanzas personales no tienen mucha diferencia. Obviamente la tenemos que aterrizar en los asuntos de la empresa, pero también en las empresas hay gastos que son innecesarios y hay cosas que no se registran como riesgos, pero implican un riesgo para el balance, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que tú dijiste es muy cierto. Hay que priorizar en las actividades productivas, ¿sí? Es decir, un empresario debe de tener esa intuición, ¿no? Y lo hacen, porque en México tenemos muy buenos empresarios. Tienen que priorizar las actividades, y más ahorita, ¿sí? Tienen que priorizar en las actividades productivas, es decir, las que están generando, las que pueden generar ingresos en el futuro. Sí tener disciplina y evaluar sus riesgos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cuál podría ser un riesgo? Pues a lo mejor un empresario o una empresa importa maquinaria o importa insumos y su riesgo es que el tipo de cambio se mueva, ¿sí? Generalmente las empresas hacen sus presupuestos por ahí de noviembre, algunas desde octubre o antes, y cubren esas partes que generan riesgo para el margen, ¿sí? Todo lo que genere un riesgo para el margen de la empresa debe platicarse y debe, en la medida de lo posible, cubrirse, ¿sí? Porque un movimiento quizá para una empresa como la que te platico puede significar que termine en números rojos el año, ¿sí? Pero bueno, la disciplina, yo creo que ahorita es importante la preferencia por la liquidez, ¿sí? Esta pandemia, como platicamos al principio, nos tomó por sorpresa y no hay apoyos para la pequeña y mediana empresa. Entonces las empresas se las han tenido que ver solas. Entonces, yo creo que es una medida muy importante ahorita preferir la liquidez antes de invertir o sobreinvertir, más bien de más, ¿no? Es importante invertir, sí, siempre. Las épocas de crisis son épocas también de grandes oportunidades y quien se anima a invertir puede generar una diferencia competitiva hacia adelante. Pero hay que siempre ir midiendo sus índices de liquidez, porque las empresas que se quedan bajas de liquidez se truenan, ¿sí? Te me fuiste, Mayra. Ahí está. Ay, ya. Entonces sí creo Me quedé en esta parte. Sí, continúa, por favor, Kenia, perdón. Creo que otro punto importante es la estructura organizacional. Creo que yo a los empresarios que he visto más exitosos en sus empresas en el tiempo han sido los que incorporan a la cultura organizacional como si fuera un gran engranaje a toda su gente, ¿sí? O sea, todos debemos ahorita, más que nunca, sentirnos como parte de un sistema completo, ¿sí? No existe aquello de que si el empresario gana, yo pierdo. No, si ganamos, ganamos todos. Y el líder debe de ser el más apasionado del negocio y debe de ser el que incorpore como parte de la problemática a la que está siendo expuesta la empresa y también de las posibilidades de encontrar soluciones y nuevas alternativas para darle un impulso a la empresa. Yo creo que debemos ahorita, más que estar en contradicción, tenemos que estar más unidos que nunca hacia adentro de las empresas y hacia afuera. También tenemos que poner nuestro granito de arena para no detener esta gran maquinaria que tenemos económica. O sea, todos tenemos un
una tarea y todos somos parte de lo mismo, y si una parte se detiene, se empieza a detener todo. Entonces, yo creo que hay que ir para adelante y buscar las maneras juntos. No sé si respondí a tu pregunta, perdón. Sí, claro que sí. Ahorita también hablando un poquito de la parte de emprendedores, de las pymes, de toda esta parte de creativa, de los nuevos talentos, por así decirlo, en cuestión empresarial, ¿basta tener una buena idea? ¿Basta tener una buena idea para salir adelante con ella? ¿O hay más que contemplar? Digo, hay ahorita mucha innovación, se están juntando determinados sectores para hacer este tipo de innovaciones, están creando nuevas formas de hacer las cosas, pero ¿basta esto? ¿Qué nos decir al respecto, Kenia? Una idea no es suficiente una idea. Hay que echarla adelante y tener, yo creo que lo más importante para una empresa y un empresario es la pasión por sacar adelante, porque obstáculos hay muchos en el camino, ¿sí? Y la meta siempre hay que tenerla fija y estar dispuestos a cambiar la ruta las veces que sean necesarias, ¿sí? A mí me gusta mucho leer biografías y les recomiendo mucho la biografía de Elon Musk, que es el de Tesla. Es una biografía muy interesante de un súper empresario que tiene una súper idea, que todavía no llegamos a lo mejor a ese momento tecnológico que él ya tiene en su mente, pero que lo ha movido ha sido totalmente la pasión por sacar adelante y por hacer las cosas que a lo mejor para algunos son locas, pero que para él no hay un plan B, ¿sí? Yo creo que la idea no es suficiente. Yo creo que la pasión junto con la idea y las ganas de pagar el precio por hacer un proyecto exitoso es lo más importante. Ok, pues es importante saberlo. Es importante saberlo porque, bueno, a veces tenemos todo el ímpetu, pero dejamos de lado muchas cosas. Yo creo que una parte importante es la cuestión financiera al momento de emprender. También tener pues tus inversionistas, un plan de negocios bien diseñado. Por ahí vi a Reina que se sumó. Sí, hay mucho eco, Mayra. No sé si... Creo que ha habido un poquito de problemas en mi señal, de interferencia. Hola, Kenia, otra vez. Se fue Mayra, ¿verdad? Sí, parece que estamos teniendo aquí unos problemitas de señal con ella, pero bueno, síguenos platicando, Kenia. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos estás comentando, sobre todo en cuanto a la parte, bueno, me interesaba mucho la parte que nos decías que es importante darle preferencia a la liquidez en las empresas, o sea, ¿en qué consideras que es correcto invertir y en qué a lo mejor ahorita no es el momento, no sería el momento de hacerlo? Mira, yo me refiero a la liquidez porque tanto para personas físicas, para familias o como para empresas, tener liquidez en momentos de crisis abre muchas oportunidades. Porque muchas personas, o algunas empresas incluso, que ya no pudieron sobrevivir, se están poniendo en oferta. Entonces, una manera de crecer para empresas que están sanas financieramente es invertir en nuevas empresas, a lo mejor cascarones empresas, o compra a lo mejor muy barata en oportunidad de maquinaria o de cosas que te puedan llegar a hacer a ti como empresa crecer, y que quien tiene liquidez tiene poder, ¿sí? Y en los momentos de crisis es cuando, si estás atento a las oportunidades, puedes tener, la verdad, ganancias extraordinarias. Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores.
y yo creo que es totalmente cierto. Yo creo que hay que mantener cierta liquidez siempre, ¿sí? O activos líquidos, ¿sí? Por eso, digo, yo tengo mucho tiempo dedicándome al tema financiero en activos financieros. Y tal vez tengo mucha preferencia y le veo su lado positivo a la parte de la liquidez, ¿sí? O a tener activos líquidos. Pero la verdad es que cuando tú estás sobreinvertido en activos que no son tan líquidos, imagínate una persona que está invertida al 100% en bienes raíces, ¿sí? Si tiene una emergencia o si tiene ahorita una pandemia enfrente, ¿no? Y está totalmente invertido, tiene que salir a malbaratar en algunas ocasiones activos poco líquidos, por ejemplo, un terreno o una casa o algo que a lo mejor en situaciones normales podría vender mucho más caro, pero por la necesidad de hacer liquidez o hacer efectivo, tiene que vender a como le compren, ¿sí? Entonces, eso que a como le compren, si te pones del otro lado, es compro de oportunidad. Entonces, siempre la liquidez, el que tiene liquidez compra más barato. Con eso te digo todo, ¿sí? Hablando de personas físicas, o sea, de personas como tú o como yo, y también de empresas. Entonces, la liquidez te va a permitir, sí, tomar oportunidades, pero también te va a permitir sobrevivir en épocas como estas, ¿sí? Los empresarios que tenían liquidez en sus empresas o como parte de su patrimonio, alta liquidez, te aseguro que no están teniendo problemas, ¿sí? O sea, se convierten en un momento de mucha creatividad, ¿sí? De crecimiento. Pero no es lo mismo enfocarte en cómo crecer ahorita que se están dando oportunidades a enfocarte a cómo resuelvo mis deudas, ¿sí? Sí, claro. O sea, la energía que vas a destinar a pagar tus deudas, a sacar adelante la nómina y todo eso, la podrías estar utilizando en cómo crecer ahorita que hay oportunidades, ¿sí? Entonces, la preferencia por la liquidez yo siempre lo recomiendo, ¿sí? Y ahorita es el momento a lo mejor de hacer algo con eso, ¿sí? No sé si Genial. la idea está así como clara. Sí. No, está súper bien. ¿Qué recomendarías en cuestión de asesoría? Yo creo que tener un asesor financiero, bueno, yo creo que ayuda muchísimo en el caso personal o en familiar o empresarial, porque bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? A veces queremos ponernos y organizarnos y todo, pero volvemos a caer en los vicios de siempre, una y otra vez, y bueno, proponer sobre tener un asesor, un consultor en este aspecto. Yo creo que en cuestión financiera es básico, ¿no? Mira, si me preguntas a mí, pues yo soy asesor, ¿no? Pero dicen que Sí, claro. uno en la vida debe tener un abogado, un médico y un asesor financiero de cabecera, ¿sí? Entonces, Claro. yo estoy casada con esa idea también. Y mira, las empresas, aunque sean muy grandes, y mientras más grandes tienen más asesores, ¿sí? Y tienen asesores que pueden ver desde fuera lo que está sucediendo alrededor de la empresa y las decisiones que está tomando su consejo de administración, ¿sí? Generalmente en el consejo de administración de las empresas invitan a consejeros independientes para dar su punto de vista de las decisiones que están tomando. Yo también recomiendo en términos de finanzas, ya sean personales o empresariales, tener asesores externos, alguien que te ayude a ver un poquito diferente de la concepción que tienes. Para mí me ha funcionado, yo tengo mi asesor financiero, aunque me dedico a eso, pero sí siempre tengo a alguien a quien consultar y procuro hacerlo, ¿sí? Porque como tú dices, zapatero a sus zapatos. Y sí, yo soy de una idea de que si quieres que tu trabajo o tu negocio se valore, tienes que valorar el trabajo de otros. Y una muestra es traer la experiencia de alguien más
a tomar a que te ayude a tomar buenas decisiones, ¿sí? Te puedes ahorrar tiempo, dinero y errores en el camino. Ok, pues sí, yo creo que es básico, ¿no? Un abogado, un doctor y un asesor financiero. Esa es la fórmula. Yo ya la voy a aplicar porque creo que los tres los necesito. Bueno, el abogado no. Pues muy bien, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Es importantísimo tener unas finanzas sanas. Yo creo que las finanzas nos reflejan también como personas, el orden que tenemos, la mentalidad que tenemos, las creencias que tenemos. Y bueno, se antoja, ¿no, Reina? Se antoja empezar a hacer estos experimentos en nuestra propia familia, persona, y saber que podemos todavía potenciar más nuestros ingresos. Podemos, no sé, tener un ahorro, eh, una estrategia de inversión. ¿Qué recomiendas en cuestión de inversiones? ¿Cuál es tu punto de vista, Kenia? ¿Qué es aquello en lo que podríamos invertir? No sé, un ciudadano de a pie, como se dice, o una familia, una empresa. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Que es muy atractivo, pero también requiere su ciencia, saber invertir. Sí requiere ciencia y hay que aprender. O sea, hay que aprender porque tampoco puede ir uno a ciegas, tiene que tener un asesor e ir de la mano con él. Empezar de poco a poco, buscar. Ahorita la verdad es que es muy fácil invertir por medio del sistema financiero que se ha sofisticado mucho y además lo han... se ha sofisticado y además se ha regulado mucho para favorecer a los inversionistas, ¿sí? Es decir, la ley a nosotros como asesores financieros nos exige mucho y eso es nada más para darle certidumbre a los inversionistas y para garantizar que en lo que está invirtiendo debe de ser lo que corresponde al perfil de inversionista que tiene, ¿sí? Obviamente no vamos a invertir a una persona que es su primera inversión, que se está acercando al medio financiero, y esto hay alguien que ya tiene mucha experiencia en operar acciones o operar derivados o otras cosas, ¿no? Entonces, la recomendación es acercarse a un experto e ir buscando con él la mejor alternativa de inversión, diversificando. Eh, También los bienes raíces son una buena opción, pero ir diversificando en función de la necesidad de cada quien y de la visión que tenga, del objetivo que tenga y de la experiencia que haya tenido, ¿sí? Entonces, yo creo que como recomendación es acercarse a alguien que le pueda ayudar a iniciar, si es cuestión de iniciar, y si ya tiene cierta experiencia, pues buscar mejorar su perfil quizá de inversiones, evaluando, o sea, poniendo a prueba en un lado o en otro, hasta que encuentre un asesor de inversiones o un asesor financiero tampoco se encuentra a la vuelta de la esquina, ¿sí? O sea, tiene que haber cierta química, tiene que haber entendimiento entre el inversionista y el asesor para tener buenos resultados. La verdad es que no es como que cualquiera. Creo que este contexto actual que estamos viviendo nos está enseñando, nos ha dejado una enseñanza muy valiosa y esta es que debemos volvernos previsores, ¿sí? Ya sea que seamos empleados, que tengamos nuestros negocios, o sea, a nivel personal como empresarial, creo que es muy importante que nos volvamos previsores, ¿sí? Porque, bueno, no sabemos qué pueda pasar mañana. Entonces, que no nos agarre confesados, ¿no? Que de alguna manera esto nos enseñe a volvernos más previsores en el futuro, más ordenados, más disciplinados, como bien nos has venido platicando a lo largo de esta charla, Kenia. Yo creo que es muy importante que consultemos especialistas como tú para que puedan las empresas y las personas apoyarse en sus estrategias financieras, ¿no? Por ahí al finalizar la presentación vamos a dejar tus datos por si alguno de nuestros seguidores o alguna de las personas que nos sigan pues quiera hacerte algún tipo de consulta. Pero bueno, pues en general en las agencias como nosotros pues siempre nos vamos a preocupar porque sus presupuestos
vamos, publicitarios también se inviertan de la mejor manera o en la estrategia correcta. Hay que buscar los medios adecuados para invertir, porque definitivamente no todos son para todos, ¿no? Y pues básicamente, Kenia, ¿qué más nos puedes comentar? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, de lo que dices, que la publicidad puede ser uno de las partidas prioritarias, sobre todo ahorita, ¿no? Explorar nuevas maneras de promocionarse y también de tener expertos como ustedes para lograr una buena estrategia. Esa es de las actividades productivas en las que debemos enfocarnos ahorita, ¿no? O sea, esas actividades que nos puedan generar ingresos, que ahorita lo que necesitan las empresas son ingresos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Bueno, que debemos ser positivos acerca del futuro. Obviamente estamos en un momento en el que, pues sí, nos sentaron a reflexionar y debemos aprovechar este tiempo para reflexionar en lo que hemos hecho bien y en lo que hemos hecho no tan bien. Y si hay cosas que mejorar, pues tratarlas y ponerlas o sea, tomarlas y llevarlas a buen puerto. Yo soy optimista acerca del futuro y yo creo que tenemos muchos buenos empresarios en México y que debemos ayudarlos en todos los sentidos, tanto los que son empleados, los que somos asesores, los que son empresarios, que les están llevando una parte importante y yo he visto muchos que están tratando con uñas y dientes de mantener a flote sus empresas y sus empleados y yo creo que hay que sentirnos parte de este reto que estamos teniendo como país y como, pues en este caso México, ¿no? Cada quien hará su propio esfuerzo y habrá países que a lo mejor no la están llevando tan fuerte. En México sí, pues nos ha tocado. Pero yo creo que tendríamos que estar más unidos que nunca para hacerlo. No sé qué veas tú, Reina. Sí, así es. Pues es lo que pretendemos en Enlaces, ¿verdad? Y es lo que pretendemos en Enlaces, sumar esfuerzos, unir, vincular, apoyar, brindar herramientas y bueno, que este se convierta en un espacio, en un foro referente para ideas, para proponer, para sumar. Y bueno, de eso se trata nuestro espacio. Hoy la señal no me falló, no tuvo palabra de honor para mí, pero bueno, de verdad fue un placer compartir contigo. Yo aprendí muchísimo en lo personal. Quiero ya tener mi plan financiero, por ahí a ver si te busco y vamos a ver en 2 años, dónde están mis objetivos financieros. Se antoja hacer este experimento, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, Reina, si tienes algo más que agregar. Pues agradecerte, Kenia, el espacio que nos regalaste. Creo que todo lo que platicamos es muy, muy interesante y muy enriquecedor para nuestra audiencia y para nosotras mismas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. La próxima semana vamos a tener otro tema, ¿verdad? No hay comentarios, creo que sí. Por aquí alguien puso, ayúdate que yo te ayudaré, para complementar el tema de la creencia. Claro. Por ahí decía, ¿tienes alguna tabla de distribución de nuestros ingresos en los porcentajes que recomiendes? Es otra pregunta que nos hacen. ¿Alguna tabla de distribución de nuestros ingresos en los porcentajes que nos recomiendes? O sea, ya, yo creo que lo que quiere más o menos es, de acuerdo a nuestros ingresos, ¿cuáles serían los porcentajes que tendríamos que invertir en nuestra comida, en nuestros ahorros, en nuestra diversión y demás, ¿no? Mira, eso es una decisión personal. Hay quienes dicen que a fuerzas, o sea, sí o sí deberíamos de ahorrar el 10%. Yo lo que creo es que deberíamos de ahorrar lo más posible, ¿sí? Deberíamos de buscar que la base fuera más grande, es decir, que nuestros ingresos fueran creciendo en el tiempo y que pudiéramos ahorrar cada vez más. La verdad, déjame les digo algo, todos tenemos un patrón, ¿sí? Que si no lo hacemos consciente, nos seguirá por el resto de nuestra vida, ¿sí? ¿A qué me refiero?
si tú ganas 100, ¿sí? Y te gastas 100, si ganas 200 te vas a gastar 200, ¿sí? O sea, no es cierto que a mayor ingreso, mayor ahorro, ¿no? Todos tenemos un patrón, por eso es importante hacer el primer ejercicio para el presupuesto, ¿sí? Porque eso va a ser revelador para ti. Si tú ganas 100 y te gastas 120, si ganas 200 te vas a gastar 240, ¿sí? Si no lo hacemos conscientes, eso nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Entonces, si sabemos eso, debemos saber nuestro patrón y entonces decidir qué sí queremos hacer y qué no. Porque gastar, podemos hacerlo todos, pero gastar bien no tanto. De hecho, hay un libro de Yanko Abundis que se llama Saber Gastar, ¿sí? Creo que anda por ahí en PDF y quizá lo puedan encontrar. Pero esa es una decisión muy personal porque obviamente mientras más ahorres, más rápido llegarás a tus metas, ¿sí? Y acuérdense que hay que buscar la meta. La meta no la debemos de mover, lo que podemos cambiar es la ruta para llegar a ello. En cuestión de cuánto debemos dedicar a hobbies, cuánto debemos dedicar a comida y todo eso, pues también si tu ingreso va creciendo, el porcentaje que destinarás a comida, por ejemplo, debería de ir bajando, ¿sí? A menos que cambies completamente tu dieta, ¿no? Pero eso es un ejercicio personal y que debemos de poner a consideración de nuestra manera en que queremos vivir nuestra vida, ¿sí? Si un incremento en nuestro ingreso tiene un objetivo de cambiar de vida, ¿sí? De llevarnos a una vida mejor, recomiendo que al mismo tiempo que estén haciendo su presupuesto y ustedes digan, ok, yo quiero vivir en tal lugar, ¿no? Imagínense en el lugar más nice de Guadalajara o quiero vivir en Florida en el futuro, ¿no? O sea, que tengas puesta tu meta en un objetivo muy claro. Les recomiendo que si quieren, vamos a hablar de Guadalajara, ¿no? Que si ustedes viven, no sé, en el centro de Guadalajara y quieren vivir en Valle Real o en Puerta de Hierro, ¿no? O en Sotogrande, donde quieran vivir, se acerquen a Sotogrande o se acerquen a Valle Real y vean cuánto cuesta la vida ahí, ¿sí? Es decir, cuánto necesitas para vivir ahí, cuánto es lo que necesitas para cumplir tu sueño, porque a veces es muy etéreo, ¿no? O sea, lo tenemos como en la imaginación, está como aquí volando, pero nunca lo aterrizamos, ¿sí? Entonces, ponle a tu meta un precio y empieza a buscar lograrla, ¿sí? Todas las metas tienen un precio y debemos saber cuánto vale tu meta y debemos saber si estamos dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Entonces, creo que ya me extendí de la pregunta, pero esa es una decisión muy personal y es una decisión que podemos ir del inicio al final o podemos traer el final para que nos ayude a definir la ruta, ¿sí? Fíjate que sí, es muy interesante porque de pronto, como por poner un ejemplo, ¿no? Si tú te quieres ir de vacaciones a algún lugar, tienes que andar en la carretera, ¿no? O tomar un vuelo para llegar a ese punto B. Pero si jamás te planteaste que querías ir a ese sitio, pues entonces no vas a pensar en tomar el auto o no vas a pensar en tomar un vuelo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos claros nuestros objetivos para que podamos ver en qué vehículo nos subimos para llegar a él. Más o menos es algo así, ¿no? Uh-huh. Exactamente así. Pues muchas gracias, Kenia, por esta charla. Mayra ha entrado, ha salido, pero ya está por aquí. No sé si ya tengas por ahí algo de información sobre el programa de la semana que entra, Mayra. Se me hace que ya se me volvió a congelar.
Bueno, la próxima semana tendremos también un programa muy interesante el martes a las 8 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de YouTube. Por ahí publicaremos el tema de la semana entrante. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias a nuestro auditorio nuevamente por acompañarnos. Los esperamos pronto. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Kenny.